6, 7, 8 con Martín. Josué. ¿Qué hacemos nosotros naturalmente cuando predicamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo terminamos una predicación? Naturalmente, por lo general, hablamos un poco de que Dios es amor, de que Dios te ama, de que acércate a la iglesia si tienes un problema, tuviste un... Más que nada lo hacemos como reparación para. Tratamos de entrar en una conversación cristiana, entrar en una predicación, ofertando un poco esto como Dios te ama, Dios es amor. La palabra del Señor, mis hermanos, en el Salmo 7 nos habla acerca de que Dios aborrece al pecador todos los días. Todos los días. ¿Y cuántos de ustedes en sus predicaciones han dicho, Dios te aborrece como pecador? Que levante la mano, por favor. Bajó el número. A esto yo lo he denominado como distorsión del Evangelio. Naturalmente, por naturaleza nuestra, estamos acostumbrados a ofrecer el Evangelio y no hablar realmente de la palabra del Señor. Y lo que esta mañana queremos estudiar, queremos hablar, es acerca de esto, acerca de que no somos capaces de predicar realmente el Evangelio, sino que tratamos de ofrecer el Evangelio. ¿Por qué? Porque no somos capaces de asumir el costo. Si yo voy y le digo a una persona, a un amigo, o le digo a mi compañero de universidad, o le digo a mi colega de trabajo, le digo, Dios te aborrece. Quizás no es la forma más práctica, pero la Biblia nos enseña a que esto es predicar el Evangelio. Pero nosotros no estamos dispuestos a asumir el costo. ¿Cuál es el costo de que tú digas esto? Caer mal. Entonces, muchas veces preferimos quedar bien y con nuestra conciencia tranquila en decir, no, si yo predico el Evangelio. Lo predico. Pero ¿asumo el costo de predicar el Evangelio realmente? El Señor nos bendiga en esta mañana, mis hermanos. Vamos a hablar un poco acerca de lo que, como a modo de introducción, el pastor Felipe la semana pasada nos hablaba acerca de Hechos 6 y es lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. El libro de Hechos habla acerca de nuestra historia como iglesia. Entonces, llegamos a la parte del capítulo 6, donde dice que la iglesia estaba creciendo y no eran capaces los apóstoles de aguantar esto y eligieron a 7 diáconos. Ahí aparece la palabra diáconos. A 7 diáconos para que pudieran ayudar a avanzar la obra del Señor. Y dice que estos hombres que fueron escogidos eran llenos del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan eso, cierto? Eso es lo que vimos la semana pasada. Y dentro de estas personas que habla, de estas personas que fueron escogidas, llenos del Espíritu Santo, aparece un hombre que se llama Esteban. Y la palabra del Señor hoy día nos va a hablar acerca de Esteban. Dice la palabra del Señor que Esteban era lleno del Espíritu Santo y lo que hablaba era lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, no era cómodo para las personas, no era cómodo para la iglesia, no era cómodo para las autoridades de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que predicaba era un poco contraproducente, un poco quizás que no se quería escuchar. Y dice la palabra del Señor que estas personas incluso trataron de debatirle a Esteban, trataban de hacer que él no hablase estas cosas o debatirle derechamente lo que él predicaba, pero era tanta la sabiduría de que el Señor le daba a Esteban que no podían hacerlo. No pudieron hacerlo, lo especifica dentro de los versículos 8 en adelante en el capítulo 6. Dice que no pudieron contra la sabiduría que Dios había puesto en Esteban. Y tuvieron que inventar, hacer acusaciones falsas contra Esteban. Ya vamos a estudiar un poco lo que eran estas acusaciones. Pero inventaron, dice que hicieron calumnias contra Esteban y lo llevaron ante el concilio, ante las autoridades de la iglesia, acusándolo de que él hablaba mal o decía blasfemias acerca de la ley de Moisés, acerca de Moisés mismo, acerca del templo y derechamente a Dios. Si hacía estas cosas es porque estaba blasfemando contra Dios. Y lo llevan frente al concilio para que tuviera un juicio y lo culparan por esto.
Y el capítulo 7 comienza justamente con esto, cuando el sumo sacerdote, después de escuchar las acusaciones, y Esteban está como acusado, el sumo sacerdote le dice en el versículo 1, Esteban, ¿es verdad esto? Y es lo que vamos a estudiar hoy día. Pero primero, mis hermanos, quiero invitarlos a orar al Señor. Quiero que oremos al Señor para que me acompañe. Señor, en esta mañana te doy muchas gracias por la oportunidad que tú me das, Señor, de estar frente a tu palabra. Te pido, Señor, que tú me des sabiduría, Señor, que tú traigas a la memoria lo que yo pude haber estudiado, pero sobre todo, Señor, que tú le hables a tu iglesia. Te pido, Señor, que tú nos hagas estar atentos a tu palabra, Señor, que podamos reflexionar acerca de tu palabra, porque tu palabra en esta mañana viene a confrontarnos a nosotros. Y agradecemos, Señor, de que tú permites que podamos, Señor, reunirnos hoy día para que tu palabra nos alimente en esta mañana. Te lo pedimos todo a través de Jesús. Amén. Muy bien, este sermón yo le he denominado la resistencia y rebeldía al plan de Dios. Y este capítulo, este primer punto, yo lo he denominado Dios omnipresente. Para esto los voy a invitar a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 2 al 4. Dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Lo primero, mis hermanos, es un poco hablar acerca de estas acusaciones que yo antes les mencionaba. Y es súper, yo lo defino como inteligente la forma en que hacen estas acusaciones, porque si nos fijamos en el capítulo 5 de Hechos, nos damos cuenta que cuando Pedro y Juan son presos, son llevados presos, dice que los guardias que los llevan fueron con temor y quisieron hacerlo como con cuidado, porque temían de que el pueblo los apiedrase a ellos. Y vemos ahora que en el capítulo 7 el pueblo lleva a Esteban frente al concilio. Entonces me pareció un poco curioso de por qué. ¿Por qué si hace 2 capítulos atrás el pueblo estaba con los apóstoles y 2 capítulos más adelante ahora el pueblo es quien lleva a Esteban frente al concilio? El problema de esto, mis hermanos, y es lo que les digo yo, por qué fueron inteligentes, es que para los judíos, tanto la ley de Moisés como el templo o Moisés eran cosas intocables, eran cosas sagradas. Entonces, como eran cosas tan terribles, y vienen estas personas y dicen, oye, Esteban está hablando en contra del templo, Esteban está hablando en contra de la ley de Moisés. Entonces, esta es la razón por la que estas personas toman a Esteban y ahora el pueblo es quien lleva a Esteban frente al concilio. Es interesante darnos cuenta que a partir de aquí en adelante la iglesia empieza a cambiar. La iglesia empieza a cambiar. De hecho, hasta el momento, la iglesia está compuesta básicamente o en su casi totalidad solamente por judíos y hebreos. Y desde aquí en adelante la iglesia empieza a salir a predicar afuera. Es un hito importante dentro de lo que nos relata Lucas en el libro de los Hechos. Entonces, cuando Esteban está aquí, como me imagino yo con un lugar como este, no me puedo imaginar otra cosa, me imagino la iglesia nomás, y Esteban está en este lugar, me imagino como en un estrado o algo, y están acusándolo, y está el sumo sacerdote y le dice, Esteban, ¿esto es verdad? O sea, lo que están diciendo estos hombres es verdad. Y Esteban hace una aclaración de forma muy particular. Es interesante de la forma en que él empieza a explicar o a defender. De hecho, este título se llama en la Biblia La defensa de Esteban. Y Esteban empieza a contar la historia patriarcal, desde Abraham en adelante. Dice, lo que leíamos recién, dice, el Dios de gloria que estuvo con Abraham, estuvo con nuestro padre Abraham, haciéndose él también parte, estuvo con nuestro padre Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de allá y yo te voy a llevar acá.
Y dice que Abraham hizo lo que el Señor le mandó. Y más adelante llega Isaac, que es hijo de Abraham, y el Señor también empieza a llevar este hilo conductor del cual se me había olvidado, mis hermanos. El Señor le hace una promesa a Abraham, le dice que de su descendencia iban a ser una gran nación. Justo antes de que le dijera que saliera de su tierra, y sin contar que la esposa de Abraham era infértil. Entonces el Señor ya está dando indicio de que no es casualidad que él haya escogido a Abraham. No es casualidad de que su esposa haya sido infértil. No es casualidad que su esposa haya sido una anciana y él también. Sino que todas estas cosas que vamos a ir viendo dentro de esta historia patriarcal es porque Dios quiso hacerlo de esta forma para mostrar su poder. Entonces, dice que nace Isaac y luego viene Jacob. Jacob, cuando estudiamos el Génesis nosotros, hace un tiempo atrás, nos dimos cuenta de que Jacob sale de su casa, sale huyendo de su casa. Y la palabra Jacob, ¿se acuerdan qué significaba Jacob? Errante. Y engaño. ¿Por qué? Porque dice que iba a vagar e iba a ser, nunca iba a tener un punto fijo. De hecho, es una de las razones por las que Dios le cambia el nombre más adelante. Y dice que lleva a Jacob a ser parte de esta historia, y habían pasado hartos años, y cuando Jacob tiene a sus hijos, son los 12 patriarcas de Israel, que son las 12 tribus de Israel, nacen estos 12 hermanos, y dentro de estos 12 hermanos la Biblia destaca a José. ¿Qué pasó con José? José fue vendido a Egipto como esclavo por sus hermanos. Entonces, cuando José se va a Egipto y empieza a vivir muchas cosas en la casa de Potifar, preso, y más adelante el Señor lo levanta desde ahí, le revela el sueño a Faraón y llega a ser el segundo hombre más importante en Egipto, dice que vienen sus hermanos, ya haciendo como un resumen de la historia, vienen sus hermanos a Egipto porque había hambre, y pasan alguna serie de cosas. Él lo dice que vayan, que vuelvan, deja a uno preso, pasan algunas cosas dentro de esta historia, pero dice algo particular, que al final, ya cuando José se iba a revelar a sus hermanos, dice que sale de la habitación y se va a llorar. Y se va a llorar, dice que rompe en llanto, y muchas veces uno piensa que de la emoción o que estaba contento, pero no es así, mis hermanos, porque José ya había visto a sus hermanos, ya los había visto un par de veces, dejó a uno detenido. José llora, mis hermanos, porque él se da cuenta que lo importante de esta historia no era él. Lo importante de que estuviera él ahí en ese momento, en ese lugar, no era él, sino que era la historia que el Señor estaba trayendo desde Abraham hasta ese punto. José comprende que él solamente es un peón más, un hombre utilizado por Dios más, al igual que su padre, su abuelo, su tatarabuelo. Y es grandioso, mis hermanos, glorioso poder entender el Evangelio de esta forma, que nosotros no somos los protagonistas de esta historia. La Biblia nunca habla acerca de un hombre o una historia, la Biblia habla acerca de Cristo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Nunca se ha enfocado en el hombre. Y el hombre, lamentablemente, al igual que nosotros, caemos en esto de tratar de ser protagonistas. Es mi historia. Y no es así, mis hermanos. Y José lo comprendió y por eso él rompe en llanto y trae a Jacob a Egipto. Dice que era su familia alrededor de 75 personas. Los trae a Egipto y gracias a eso, a que Dios movió su plan, ellos no perecieron de hambre. Y continúa esta historia, lo que está relatando Esteban, mis hermanos, continúa esta historia y nos dice la palabra del Señor que pasan los años y mueren estos patriarcas. El pueblo de Israel comenzó a expandirse, comenzó a crecer y a Faraón, al nuevo Faraón le dio miedo el hecho de que hubiera tanto hebreo y que pudiesen levantarse en contra de Egipto. Entonces manda a matar a todos los niños recién nacidos hombres. ¿Se recuerdan esta historia, cierto? Y nace un hombre llamado Moisés. Y dice la palabra del Señor que al cabo de 3 meses que tenía de nacido Moisés, su madre ya no lo podía tener y lo manda en un canasto por el río Nilo. Yo la verdad es que cuando me escuchaba el río Nilo yo pensaba que era un estero como en San Fabián, pero la verdad es que no, porque el río Nilo es el río Nilo, es gigante. Entonces vamos comprendiendo un poco
que el Señor justamente no es que se haya ido de un riachuelo y justamente llegó a los pies de la hija de Faraón, sino que el Señor movió esa canasta y llegó hasta la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque él le había hecho una promesa a Abraham. Y dice la palabra del Señor que al cabo de 40 años que estuvo Moisés en casa de Faraón, se crió con ellos, se estudió con ellos y fue uno más de ellos por propósito del Señor. Dice que un día sale y va a visitar a los hermanos hebreos y dice que justo ve una pelea entre un egipcio y un hebreo. Y él trata de separarlo y en esta defensa del hebreo dice que mata al egipcio. Y al cabo de algunos días más, Moisés se enfrenta a una pelea entre dos hermanos hebreos, y él les dice, hermanos, ustedes son hermanos, no pueden pelear, no deberían pelear. Y uno de estos le dice, ¿y quién eres tú para venir a decirnos a nosotros qué hacer? ¿Eres tú mejor que nosotros? ¿O acaso nos vas a matar como mataste al egipcio? Y Moisés dice que le entró un miedo y huyó al desierto. Dejó su casa en el palacio real, dejó su familia, su amor por los hebreos, y dice que sale al desierto y se va huyendo. Más que nada como, ¿son ellos o soy yo? Y dice que al cabo de 40 años más, es interesante estos datos porque uno se imagina que fue todo muy rápido, que fue como que estuvo en la casa de Faraón, se fue y volvió. Y ya estamos hablando de 80 años, mis hermanos. Entonces, el plan del Señor va mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. ¿Cuántos años ya han pasado desde la promesa de Dios a Abraham hasta ahora? Dice que al cabo de 40 años en el desierto, dice que él ya tenía hijos y le sucede un hecho sobrenatural que también nosotros lo conocemos. Y es la zarza que ardía pero no se consumía. Mis hermanos, dice que cuando la zarza le habla, le dice, Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. El Señor le está dando indicios a Moisés de que el lugar que está él ahí es santo. ¿Por qué es santo? Porque Dios está ahí. Entonces, ¿qué tienen en común estas historias, mis hermanos? ¿Qué tienen algo que contar? ¿Qué está contando Esteban? ¿Qué le está diciendo a estas personas? Le está diciendo, Dios nunca ha necesitado un templo. Dios estuvo con Abraham, Dios estuvo con Isaac, con Jacob, Dios estuvo con José, Dios estuvo con su pueblo, Dios estuvo con Moisés. Él nunca ha necesitado un templo. Y nosotros, y ustedes están idolatrando el templo. Si bien quizás las acusaciones, dice la palabra del Señor, que eran blasfemias, pero también deja entender que no era tan falso lo que decía Esteban, porque Esteban predicaba la palabra del Señor. Entonces, lo que le decía Esteban, ustedes están idolatrando el templo. Y dice la palabra del Señor que este templo va a ser destruido. Y las acusaciones decían, este hombre dice que van a derribar nuestro templo. Entonces, lo que le está diciendo Esteban, Dios jamás ha necesitado un templo. Es necesario que salgamos del templo. Y estas cosas, mis hermanos, fueron, Esteban toma una posición, imagínense, toma una posición de acusador. Ya no es él el acusado. ¿Es verdad esto, Esteban? ¿Es verdad lo que están diciendo? Y ahora Esteban se para y dice, llegó el momento. Y pasa a una posición de acusador. Y dice que continúa la historia y llega el pueblo de Israel, ya vaga por el desierto y sigue cometiendo pecado. A pesar de los milagros que veían en el desierto, el pueblo de Israel insistía en pecar contra Dios, insistía en levantar ídolos contra Dios. El Señor nos ayude, mis hermanos. El Señor nos ayude en esta mañana. Entonces, un poco llevándolo a nuestra historia, a nuestra vida hoy día, lo que Esteban está queriendo decir, la misma enseñanza que le está diciendo a ellos, que hoy día es para nosotros, es lo mismo. Salgamos un poco del templo. Salgamos del templo, no se queden aquí.
Estamos acostumbrados, hermanos, a ser cómodos. Lo que le está diciendo Esteban no es yo estoy en contra del templo, le está diciendo Dios no habita en el templo. Dios no se queda en el templo, Dios está ahí porque tú estás ahí. Dios se queda en el templo porque nosotros estamos aquí. El Señor va contigo, por eso tenemos la capacidad de predicar el Evangelio, porque Dios va contigo a tu trabajo, a la universidad, en tu casa, con tu familia. Ahí está el Señor, porque tú estás predicando el Evangelio, porque tú estás ahí, tú eres hijo de Dios. No es solamente vamos al templo, vamos a la iglesia para que allá te prediquen. El Señor nos ayude en esta mañana, hermanos. Dice, el segundo punto que quiero abordar hoy día se llama entrégate o arrójate a los pies de Cristo. Esteban cuando está hablando esto, me imagino yo las caras de las personas, me imagino, yo aquí puedo ver sus caras, me imagino que Esteban cuando estaba hablando podía ver las caras de las personas. Y Esteban asumió el costo. Él se dio cuenta que lo que estaba diciendo iba a ser tan perjudicial para él que le iba a costar la muerte. Él lo sabía. Y estuvo dispuesto a pagar este costo. Entonces vamos a leer el versículo en Hechos capítulo 7. Nos vamos a ir al versículo 51. Y justo después de esto, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esteban dijo todo lo que tenía que decir. O sea, aparte de entregar el evangelio de esta forma, como de una forma de la historia patriarcal, él ya dijo todo lo que tenía que decir. O sea, ya no es un ejemplo, ya no es deduzcan lo que les estoy diciendo. Derechamente va y les dice duros de servicio. Y nos damos cuenta un poco, mis hermanos, en la función que cumple un diácono en la iglesia del Señor. Muchas veces nosotros lo mal ejemplificamos y lo separamos. Estamos acostumbrados a esto. Presbítero, diácono. ¿Qué hacen los diáconos? No, los diáconos son los hermanos que tienen que servir, los hermanos que ayudan en la coinonía, ayudan en aquí, ayudan ahí. Eso no es bíblico, mis hermanos. El diácono tiene la función de empujar. El diácono tiene la función de predicar el evangelio. Y esto es predicar. Duros de servicio. No es solamente ayudar. No es vayan a la iglesia para que los presbíteros, no. Lo que está haciendo Esteban aquí es predicar el evangelio de una forma magnífica, mis hermanos. Lo que está haciendo Esteban es conocer la palabra del Señor. Y esta enrostrársela a estas personas. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, hermanos, nos encerramos. Lo que les decía recién. Estamos acostumbrados a servir al Señor en la iglesia. Venimos cada domingo a la casa del Señor a las 11 de la mañana. ¿Para qué vamos a decir la 11? A las 11:15 de la mañana. Para comenzar el culto a las 11:20, 11:25. Vine a la casa del Señor, soy hijo de Dios. Y los miércoles los más audaces, los mejores cristianos. Y 10 para las 8, hoy es tarde, ¿eh? Está helado. El Señor nos ayude, mis hermanos. Duros de servicio, dice la palabra del Señor. Estamos acostumbrados a estar encerrados en el templo. Todo, hermanos, es pensar, todas nuestras actividades son en el templo, todas. ¿Cuánto de nuestro tiempo gastamos en predicar el evangelio? Dice la palabra del Señor, y me seré testigo, porque hace alguna referencia acerca de esto, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y Esteban está diciendo, hermanos, es tiempo de salir, es tiempo de predicar el evangelio afuera. No podemos quedarnos encerrados.
Hermanos, ¿cuántos años han pasado y aquí estamos encerrados? Cómodos en nuestras bancas, con estufita. No quiero decir que es malo. No quiero decir que es malo que no pasemos frío. Pero ¿cuánto de nuestro equipo pastoral, cuántos de nuestros recursos destinamos para la predicación? Comparemos, ¿cuánto costeamos en el templo y cuánto costeamos para salir a predicar el Evangelio, que es el mandato que la palabra del Señor nos dice? Pastor, ¿cuánto gastamos? Presbítero, ¿cuánto gastamos en salir a predicar el Evangelio? ¿Cuánto invertimos? No invertimos ni siquiera tiempo y vamos a invertir plata. Estamos acostumbrados a pensar que predicar el Evangelio es quedarnos sentados aquí. Predicar el Evangelio es cuando se me da en la casa de repente una conversación, pero no siempre, porque en mi casa no se habla ni de política ni de religión. ¿Por qué? Porque no estamos pagando el costo. No quiero caerle mal a mi vecino, a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi colega. ¿Tú eres cristiano? Sí. Sí, pero respeto tu opinión. No, yo soy ateo, te respeto, hermano. Dios me llama a amar, Dios es amor. Y de hecho, uno de estos versículos que yo leí, el Salmo 7, es una de estos versículos importantes que debate el tema de que Dios te ama. Dios no te ama, Dios aborrece al pecador. Hablo yo en una predicación. Entonces nosotros ofertamos el Evangelio y no pagamos el costo. Lamentablemente preferimos caer bien, preferimos ser simpáticos. Sí, soy cristiano, pero hasta por ahí nomás. ¿Somos capaces de defender nuestra fe como lo hizo Esteban? ¿Somos capaces de hecho, nos jactamos, hermano, nos jactamos como presbiterianos? Nosotros estudiamos la Biblia. ¿Eres capaz de defender tu fe como lo hizo Esteban? ¿Eres capaz de citar un versículo y predicar el Evangelio? ¿O estás estudiando teología sistemática? Nos jactamos de que nosotros estudiamos la Biblia. El Evangelio es más simple que eso, es predicar el Evangelio. Predícalo, predica lo que pasó con tu vida. Predica lo que dice la palabra del Señor. El Señor nos ayude en esta mañana, mis hermanos. Como le decía recién, muchas veces caemos en el error de creernos mejor que esta iglesia, que esta otra iglesia, porque justamente nosotros estudiamos la Biblia, estudiamos la palabra, en nuestra iglesia se predica la verdad. ¿Cuál verdad? Quedémonos sentados 2 veces a la semana aquí en el templo. De hecho, lo aviso después, hermanos, el miércoles hay estudio, como se sabe, y el domingo, como se sabe, ¿para qué vamos a hablar de la oración? Hay oración, 3 hermanos. Somos hijos de Dios. La palabra del Señor hoy día nos viene a decir duros de cerviz. Duros de cerviz. Somos porfiados, mis hermanos. En el versículo 51, que es que lo leímos recién, lo voy a leer de nuevo. O sea, en el 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hermanos, nosotros recibimos el Evangelio por Cristo. Por Cristo, y no somos capaces de cumplir. No somos capaces de dar el mínimo. Él le dijo, ustedes se creen mejor que sus padres. Muchas veces nosotros miramos la palabra del Señor y tenemos el plano completo, gracias a Dios, tenemos el plano completo de la Biblia y aún así no somos capaces de entender el Evangelio. Acomodamos el Evangelio, distorsionamos el Evangelio. Distorsionar, mis hermanos, significa hacerlo de manera deliberada. Yo lo acomodo a como yo creo que es, a como yo quiero que sea. Eso es distorsionar y eso es lo que hacemos cada día nosotros. Lo acomodamos. No, es que está helado. Está helado. Por eso, de hecho, como el invierno, como está helado, mis hermanos, vamos a hacer estudios. Y llega el verano y ¿qué hacemos? No es que hace mucho calor. No, es que esta semana está complicada porque... No, está complicado. Está complicadísimo esta semana. Oye, ¿son 2 veces a la semana? Sí, pero es que conversábamos con el hermano César delante. Quizá a veces cuando a uno le designan un estudio, le designan un sermón, uno entiende un poco el trabajo que hay detrás de esto y como que,
pucha, ojalá que vinieran hermanos, porque hay un esfuerzo detrás del pastor, del hermano que preparó, pero no solamente por eso, hermano, no es que yo tengo que ir a la iglesia por empático. Yo tengo que servir al Señor por gratitud, porque yo entiendo el Evangelio. No porque me vea el pastor, no por una obra, que es que estoy esperando que el Señor sane a mi mamá, por eso voy a ir a la iglesia hoy día. Nos jactamos de conocer el Evangelio y no le hacemos caso. Vosotros que recibisteis por ángeles, le dice Esteban, recibiste el Evangelio y son duros de servicio. En esta mañana el Señor nos dice, ustedes son duros de servicio. Ustedes, los que están sentados aquí, yo, son duros de servicio. Porque siguen haciendo lo mismo. Desde el tiempo antiguo, como les decía, marcó un precedente. Desde este momento, la iglesia empieza a salir. La iglesia empieza a salir, a predicar afuera. De hecho, el capítulo 8 vamos a estudiar a Saulo. De hecho, cuando termina el capítulo 7, dice que la ropa de Esteban fue entregada a un joven llamado Saulo, que estaba ahí. ¿Y qué estamos haciendo nosotros hoy día? Vuelta para adentro. No, que está al lado. Duros de servicio, no somos capaces de entender el mensaje del Señor. Nosotros estudiamos la Biblia, bueno, habíamos estudiado 8:7, ¿habían leído esto? ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta mañana? No es solamente Esteban, un mártir de la iglesia. Oh, qué cuático. En catecúmenos siempre estudiamos que la palabra del Señor es inerrante, ¿cierto? Hermanos catecúmenos, ¿sí? ¿Pasaron ese capítulo ya o no? ¿No? Chuta. Spoiler. Inerrante e infalible. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor es por algo, es inspirado por el Señor. Primeramente, lo que Esteban está diciendo es inspirado por Dios. Y ahora lo que Lucas relata es inspirado por Dios. De estos diáconos, bueno, después aparece Felipe, pero de estos diáconos, la historia de Esteban, el Señor por algo nos quiere decir hoy día. Algo te quiere decir el Señor. No es solamente Esteban murió por la causa de Cristo. No es solamente eso. El mensaje que Esteban le entregó a esas personas cuando él se paró como acusador es el mismo mensaje que el Señor te quiere entregar hoy día. Hermanos, Dios no está aquí. Dios está aquí por nosotros, pero Dios no se queda aquí. No es como, buenos días, Señor, llegué. No. Y caemos en ese error de pensar, claro, es bonito, la palabra del Señor nos invita a hacer comunión, a hacer una iglesia, pero no es lo más importante. Lo más importante es que tú prediques el Evangelio. Nos vamos al extremo del calvinismo. No es que Dios es soberano. Van a llegar los que han de ser salvos, dice la palabra. ¿Y qué haces tú? Tú no asumes el costo de ser hijo de Dios. Esteban entendía esto, mis hermanos. Cuando está predicando esto, él asumió, él sabía lo que venía. Él sabía lo que iba a pasar. Las caras que tenían esas personas de odio contra él por lo que él le está diciendo, por lo que él le está enrostrando. Cuando habla en el capítulo 6 dice que ellos trataron de debatir a Esteban, pero la sabiduría que el Señor le daba, que el Espíritu Santo le daba a Esteban, hacía que él pudiera predicar. Y es exactamente lo mismo que está haciendo ahora. ¿Esteban es verdad esto? Bueno, ¿se acuerdan de Abraham? Les voy a contar una historia. El Señor está iluminando a Esteban para entregar un mensaje a estas personas. Salgan de la iglesia. Salgan, prediquen el Evangelio. Mis hermanos, lamentablemente sabemos cómo termina esta historia. Le comentaba al pastor yo, lamentablemente no es como que uno puede esperar otro final. Lamentablemente sabemos que Esteban va a morir. Y quizás nos gustaría que fuera otro final, pero el Señor permitió en su soberanía que Esteban muriera por la causa de Cristo, muriera por estas cosas que está diciendo. Es triste, pero a la vez también es glorioso, mis hermanos. Es glorioso saber que hubieron hombres que dieron su vida, que pagaron el costo. ¿Cuál es el costo que tú tienes que asumir hoy día? La muerte. ¿Alguien aquí tiene miedo de morir por la causa de Cristo? La Liga siempre se acuerda de orar por la iglesia perseguida. ¿Te persigue alguien a ti?
¿Te persiguen en el trabajo? No, este es canuto, este es cristiano. ¿Te segregan? ¿Y por qué no asumes el costo de ser hijo de Dios? ¿Por qué no asumimos el costo de entender el Evangelio? Nos jactamos, mis hermanos. Caemos en ese error. No, el Señor nos reveló el Evangelio de la gracia. Yo sirvo al Señor por gratitud. Sirvo al Señor. Entonces, Dios nos ayude, mis hermanos, para que el mensaje de hoy, el Señor nos vaya haciendo entender que nosotros somos los duros de servicio. Nosotros somos los porfiados. Nosotros somos los que recibimos el Evangelio y aún así no hacemos caso. Cada domingo venimos aquí, periódicamente venimos a la iglesia, escuchamos, comemos y nos vamos. ¿A quién le toca hoy día la coinonía? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¿Quién me ayuda la otra semana? ¿La hermana Angélica? ¿Y quién me ayuda la otra semana? Preparamos el culto ahí a la estufita. Hermanos, Dios nunca necesitó un templo. ¿Qué estamos esperando? Dice la palabra del Señor que después el templo fue derribado. De hecho, por esta razón, la iglesia sale. ¿Qué estamos esperando? Que nos vengan a destruir el templo. Que nos persigan. Cuando nos persigan, vamos a predicar. ¿No les suena un poco ilógico? Gracias a Dios tenemos un templo, pero lo endiosamos. Como les decía antes, todas nuestras actividades, comedor solidario, todas, no digo que sean malas, pero todas están enfocadas en la iglesia. Todas. Cuando hemos intentado, se propuso, vamos a hacer un culto aquí, vamos a hacer un culto allá. Nos enfocamos en destinar, como les decía antes, recursos de la iglesia para nosotros mismos, que no es malo, pero pintura, la ventanita, la lata, la estufa, el calefón, el lavaplato, no son cosas innecesarias, hermano. Pero pensemos un poco, ¿cuánto de nuestro tiempo y de nuestros recursos como iglesia destinamos al mandato que el Señor nos dejó? Como les decía recién, lamentablemente conocemos el final de esta historia. Y la historia es que Esteban muere. Y este tercer punto que quiero decir en esta mañana, le puse la muerte es un costo obligatorio. Y voy a leer los versículos finales del versículo 55 al final. Bien rapidito. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Murió. Entonces, te quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te sucede cuando yo te cuento esto? ¿Qué te produce cuando tú escuchas la historia de Esteban, de este mártir de la iglesia? ¿En qué vas a pensar mañana cuando pienses en el culto de hoy día? ¿En qué vas a pensar? ¿Soy un buen cristiano? ¿He servido al Señor con gratitud? ¿Qué es lo que te queda a ti para esta semana? ¿Qué es lo que tú puedes decir? ¿Sabes qué? Esto me quedó del sermón. ¿Cómo te calificas tú? Seguir el ejemplo, dice la hermana María Isabel. En el versículo 57, versículo 59 dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en el 60 dice, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Le parecen conocidas estas frases? Jesús. Esteban, mis hermanos, había muerto, pero no había muerto a piedrazo. Esteban había muerto antes, porque Cristo murió por Esteban. Y hermano, en esta mañana tenemos que entender que Cristo es mucho mejor que Esteban.
porque dio la vida por Esteban. Y cuando Esteban comprendió eso, comprendió que Cristo había muerto por él, él dijo, tengo que pagar el costo, porque yo soy uno más, yo soy un Abraham más, yo soy un José más, yo soy un Moisés más. No se trata de mí, no se trata de ti, hermanos, no se trata de ti, Evelyn, no se trata del Señor, se trata del Evangelio de Cristo. Entonces cuando Esteban entendió esto, dijo, yo asumo el costo. Es más, perdónalos, porque ellos no entienden. Hoy día nosotros nos quedamos, no entienden, yo sigo al Señor, no. Qué grandioso es conocer el Evangelio, ¿ah? Y con eso es suficiente. Esteban dijo, Señor, perdónalo a ellos, porque yo entiendo lo que tú me entregaste, yo entiendo el Evangelio, ellos no lo entienden, no saben lo que están haciendo. De la misma forma que Cristo dijo, no saben lo que están haciendo. Entonces, en esta mañana, mis hermanos, quiero que entiendas que Cristo es mucho mejor que Esteban. A pesar de que Esteban murió por causa del Evangelio, quizás si nos comparamos con Esteban, que no deberíamos hacerlo, pero si nos comparamos con Esteban, quizás no somos tan buenos como Esteban, quizás no estamos dispuestos a morir, pero tampoco estamos dispuestos a asumir ningún costo. Preferimos caer bien en la familia, preferimos caer bien en el trabajo. El Señor nos ayude en esta mañana, nos ayude a comprender el Evangelio, a comprender que el mismo Dios que murió por Esteban es el que murió por nosotros. Es el mismo que dijo, consumado es. Y en esta mañana entender, mis hermanos, que Cristo murió por Esteban y por ti una sola vez y para siempre. Para siempre. Para que tú hoy día o mañana cuando vayas al trabajo pienses en que Cristo murió por ti. No es solamente en Semana Santa. Que en Semana Santa recordamos la palabra. No, ni en Navidad recordamos. ¿Se dan cuenta que estamos tan estructurados, hermanos? Celebramos a Cristo como por temporada. Y en la Santa Cena, una vez al mes. Estructurados. No somos capaces de entender que el Dios que murió, el Cristo que murió por Esteban, murió por mí. Murió por nosotros. Y Esteban estuvo dispuesto a pagar el costo de lo que significa. Esteban fue uno de los mártires de nuestra iglesia. Y sin lugar a duda el Señor lo usó, tanto como usó a los otros grandes hombres, para llevar a cabo este ministerio, esta iglesia primitiva. Y comienza un cordón que llega hasta estos días. Pero lo más importante, mis hermanos, en esta mañana es entender el Evangelio de Cristo. No Esteban. Esteban fue un gran hombre del Señor. Y así como él fue un gran hombre, tú tienes que ser un gran hombre, una gran mujer del Señor. Y van a venir tus hijos, y van a venir tus nietos, y este es el Evangelio que ellos tienen que entender, que es, no eres tú el protagonista. Nunca lo eres. Tú tienes que entregar un mensaje. El Señor nos ayude en esta mañana, mis hermanos. Entonces, como conclusión de este sermón, podemos entender que en el punto 1 vimos, salgan del templo. En el punto 2 vimos, no es necesario el templo. Arrójate al Señor, sale de aquí. No esperemos a que nos persigan. De hecho, la Biblia, empezamos a estudiar Apocalipsis, dice la Biblia que van a perseguirnos. Pero es como que estamos esperando, es como que decimos, ya, cuando pase esto, no. Y en el punto 3, Cristo es mejor que Esteban. Y por ese Cristo es que hoy día tú estás aquí, hermano. Por ese Cristo. Gracias al Señor tenemos este plano completo de la Biblia y podemos entender muchas cosas y podemos conocer la vida de estos hombres que fueron mártires de la iglesia. Y hoy día estamos nosotros aquí, sirviendo al Señor en lo que podemos. El Señor te bendiga en esta mañana, hermano. Te invito a que oremos al Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana por